Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Dios nos hace justicia. Nuestra lectura bíblica la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15, y hoy a través de todo el programa estaremos utilizando la nueva traducción viviente. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por otro día más de vida que tú nos has concedido, pidiéndote nuevamente, humildemente, que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de esta programación, para que el que me está escuchando no me escuche a mí y pueda escuchar tu voz, para que tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Como les decía, el tema de hoy es Dios nos hace justicia. Vamos rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 15. Dice allí: asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Palabra de Dios. Pablo nos dice aquí, obviamente, que no debemos pagar un mal con otro mal. Pero fíjense la línea que más me llama la atención aquí de todo este versículo. Y es que Pablo dice, siempre traten de hacer el bien. Traten. Vamos a subrayar eso. Traten de hacer el bien. Pablo pudo haber dicho, siempre hagan el bien, pero no lo hizo. ¿Y por qué? Porque somos pecadores, aún el pecado está en nosotros. Recuérdense que nosotros somos vistos justos delante del Padre a través del sacrificio de Cristo, pero continuamos siendo pecadores, continuamos estando en esta condición pecaminosa que todo el tiempo nos sale el pecado. Aunque no lo premeditemos, siempre va a salir el pecado porque ya está en nosotros, y esto va a continuar así hasta que Cristo venga a buscarnos y que nosotros seamos completamente transformados en todos los aspectos, tanto mental y físico. Pero por ahora tenemos que seguir luchando con el pecado. Por eso es que Pablo dice, traten. Y fíjense, miren hasta dónde llega Pablo con esto, que miren lo que nos dice en Romanos 7, versículos 19 y el 21. Vamos a leer el 19 primero. Dice allí, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Él se está fijando, Pablo está diciendo que él quiere hacerle el bien, él no quiere hacer mal, pero hace el mal. ¿Ve? Y ahora si vamos al mismo capítulo 7, vamos a leer el versículo 21, miren lo que nuevamente nos dice Pablo. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Estamos viendo? Pablo lo dice claramente, no puede evitarlo. ¿Cómo no lo puede? ¿Por qué no lo puede evitar? Pues hermano, porque les acabo de decir que en ti y en mí todavía hay pecado. ¿Ven? Y el pecado innato que está en nosotros, porque nacemos con ese pecado, va a salir a reducir en cualquier momento, involuntariamente, porque si nosotros le hemos dicho que le creemos a Cristo, hemos venido a sus pies, hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, no debemos estar premeditando el pecado. Entonces cuando sale porque ya el pecado está en ti, y ese pecado que va a salir por lo general son esas malas costumbres que teníamos en el principio pecaminosa, que están ya en nosotros y salen automáticamente. ¿Ven? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. ¿Por qué no podemos? Pues porque por nuestra propia fuerza, en nuestra condición pecaminosa, no podemos. Nosotros no tenemos la fuerza. Si nosotros pudiésemos controlar el pecado en nosotros, no había habido razón para que Cristo viniera a morir por ti ni por mí. ¿Ves? Pero no es así. ¿Por qué? Porque somos débiles en la carne y necesitamos el poder y la dirección día a día del Espíritu Santo para que controle esas ganas de querer hacer daño a aquellos que nos hicieron daño. ¿Ves? Y aún al que no nos ha hecho daño, porque a veces hay personas que se prejuician con otro y quisieran darle lo peor a la persona con quien se están prejuiciando, y no debe ser así tampoco, y mucho menos debe existir ese tipo de pensamiento en un cristiano. No debe de existir la envidia entre los cristianos, mucho menos la envidia espiritual. No debe de existir la hipocresía, porque todo esto cae en ese mismo marco, hermano. Hacer el mal es eso mismo. Hacer el mal es cuando yo he conocido personas que le han hecho el mal, me lo han comentado, yo los veo hablando con la persona y después tras bastidores van y le hacen daño con la hipocresía, y eso no lo podemos hacer. Pero fíjese lo que nos dice Pablo en este versículo 21. Dice, el hacer el mal es principio de vida. Y dice, wow, ¿es un principio hacer el mal? Sí, porque el pecado está en ti y en mí. Eso es un principio del mal. El principio de vida es que nosotros estamos ya prestos a hacer el mal. Acuérdense que los designios del hombre son de continuo al mal. Todo lo que emana de nuestro corazón es la maldad. Queramos decirlo o no, Pablo dijo que no hay injusto ni aun uno. Y también nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Así que es un principio de vida para Pablo, porque ya el pecado está en nosotros y estamos luchando. Pero aún así nos dice Pablo que tratemos
¿Ve? Tenemos que tratar y en ese tratar tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos controle esos malos pensamientos y controle el orgullo, porque el orgullo es el que por lo general nos lleva a nosotros a tomar venganza cuando alguien nos hace daño y por lo general la excusa favorita de todo el mundo es, me faltó el respeto. No, y yo me tiene que respetar. No. Te faltó el respeto, ni modo, pues, ¿qué se puede hacer? Pero a quien tú le debes el respeto y el temor es a Jehová. Olvídese de lo que el prójimo le ha hecho, porque tanto mi esposa y como yo hemos sido víctimas de eso. ¿Ve? Y aquí nosotros lo hemos sufrido, aquí nos hemos sentido frustrados por lo que nos han hecho aquellas amistades que hemos creído que son amistades bien allegadas y le hemos dado una confianza y han terminado haciéndonos ese tipo de cosas a nuestras espaldas. Y sin embargo, nosotros, aún con todo y eso, la gloria sea para Dios, lo que hemos hecho es orar por ellos y si algún día nos encontramos con ellos, miren, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque ya eso no está en nosotros. Porque nosotros sabemos que aunque esos hermanos que dicen ser cristianos, y yo no dudo de su conversión, ¿ve? Pero sabemos que al igual que ellos, nosotros también seguimos atados al pecado y ellos tienen que tratar, pues cuando hacen las cosas que hacen es porque no trataron lo suficientemente con el Espíritu Santo para no hacerlo, pero lo hicieron. Entonces mi trabajo es que yo también reconozco que yo soy un pecado y tengo que perdonarlo. ¿Ve? Y eso es lo que hemos hecho nosotros y usted debe de hacer lo mismo, aunque por dentro estés volviéndote loco porque sí, porque nos duele, porque dimos una confianza, nos decepcionaron, traicionaron nuestra amistad y ese tipo de cosas, y eso nos pasa, y estoy hablando de entre hermanos, porque ahora estoy hablando entre hermanos, pero también a los del mundo secular cuando nos hacen algo en el trabajo, en la escuela, en donde sea, cualquier amistad también tiene que pasar por el mismo proceso, tienes que perdonarlo a él más, ¿por qué? Porque no conoce a Cristo y está en pecado. ¿Ves? Tenemos que entender que nosotros no podemos caer en ese juego de que cuando nos hacen algo, pagar un mal por otro mal. Es natural que para nosotros querer venganza por aquellas personas que nos hicieron algo mal. Eso es natural en nosotros porque, como les he dicho, estamos en el pecado. Por eso es que Pablo dice, traten de no hacerlo. Eso es normal que venga ese pensamiento de venganza, de querer hacer algo por lo que te hicieron. Y no medimos a veces ni las consecuencias. Y en esas consecuencias también a veces no medimos los resultados hacia personas que queremos, tanto familiares como amistades. Por el mero hecho de que nos hirieron el orgullo y queremos ir hacia allá a desquitarnos los que nos han hecho. No, Cristo no nos llama a nosotros a eso. Alabado sea Dios. Qué bueno que Dios ha cambiado eso en mi corazón. ¿Ve? Y eso tiene que cambiar en el corazón de todos ustedes que me están escuchando. Y el que no le sirva a Cristo y escucha este video, miren, denle una oportunidad a Cristo. Dense una oportunidad a ustedes mismos con Él para que ustedes vean que la vida le va a cambiar por completo. Y esos malos ratos que usted está pasando todo el tiempo con personas que les están haciendo daño, verán como esos malos ratos van a comenzar a disiparse y cuando vuelvan y sucedan, usted simplemente ya sabe cómo bregar con ellos y va a dejar que el Espíritu Santo sea el que se encargue de toda la situación. Ahora, la Escritura nos dice que no podemos nosotros pagar un mal por mal. Vamos rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22. Proverbio nos dice allí, no digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. Alabado sea Dios. Estamos viendo lo mismo que les acabo de decir. No paguemos el mal por mal. Dejemos que sea Dios el que nos haga justicia. Por eso fue que le puse este título a esta reflexión. Dios nos hace justicia. Dejemos que sea Él el que tome cartas en el asunto y sea Él el que tome la venganza, porque la venganza es del Señor, no es tuya ni mía. Estamos viendo y sabemos que aquellos que se entorpecen el camino de los que Dios ha separado como hijos, los haya hecho hijos, aquellos que se meten con aquellos cristianos, pues se buscan problemas con el Señor, porque es como tocarle la niña del ojo a Dios. Pues entonces no te preocupes, sí te vas a frustrar, sí te vas a sentir triste, sí te vas a sentir deprimido, sí te vas a sentir enojado, pero al fin y al cabo es Dios el que va a encargarse de todo, no eres tú. Al contrario, camina con tu frente en alto, sigue gozándote en el Señor, no permita que Satanás te robe la paz, porque utilizó a esa persona para quererlo hacer, y cuando esa persona te ve a ti que tú sigues el mismo, que tú lo has cambiado, créeme que eso le va a llegar más a la conciencia y al corazón que si usted se la desquitara devolviéndole un mal. Proverbios 24:29 nos dice, no digas, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron, me desquitaré con ellos. Estamos viendo que no lo hagas, no te desquites, no pagues un mal por mal. Cuando nos abstenemos de vengarnos, mostramos el carácter de Cristo, mostramos su humildad, mostramos su amor y mostramos misericordia hacia los que nos han hecho mal, la misma misericordia que Dios mostró a nosotros. Y les dije que la misericordia es la cancelación de un juicio
de algo merecido. Y como nosotros nos merecemos la muerte, Dios con su misericordia, porque nos pudo haber castigado, nos trajo la gracia, que es un regalo inmerecido, para que nosotros pudiéramos ser salvos y vernos justos delante de Él a través de Cristo. De esa misma manera, nosotros, sabiendo que nos han hecho un mal y que debería ser juzgado ese mal, le vamos a mostrar misericordia y no le vamos a pagar con un mal. Al contrario, le vamos a devolver un bien. Y vuelvo y le repito, eso le va a llegar más al corazón a la persona que si usted le hiciera algo peor de lo que le hicieron a usted. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 17 lo siguiente: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Estamos viendo personas honradas que le sirven a Cristo en espíritu y en verdad, y que están dejando que el Espíritu Santo los amolde día tras día, y que se está reflejando el carácter de Cristo a través de los frutos del Espíritu Santo en sus acciones día a día. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y créame que cuando usted hace eso, mire, usted va a sentir paz. Porque Cristo nos dijo que la paz que Él nos dejaba no era la misma paz que nos da el mundo. Nosotros nos vamos a sentir libres porque no tenemos la atadura ni la espinita de aquello, o una raíz de amargura de aquello que nos hicieron. No, seguimos para adelante. Al contrario, vamos a pedir y a clamar para que Dios perdone a esa persona y la pueda restaurar. Si la persona en última instancia no quiere, ya eso es un asunto de ellos, pero usted no está envuelto en ese pecado. Porque cuando usted va a hacer venganza o va y se desquita, usted está en la misma posición que Él. Entonces, ¿qué logramos? Porque aquella persona, mira, me hizo esto para atrás, vuelvo otra vez a la otra. Y vuelvo otra vez. Cuando viene a tiene una queja, una batalla campal, ¿y qué pasó aquí? ¿Y dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está el Espíritu Santo en medio de toda esta situación? En ningún lado, porque ustedes decidieron irse a la guerra y jugar el juego de Satanás. Y eso es lo que Satanás quiere dentro de las iglesias. ¿Ve? No podemos controlar los pensamientos de nadie, porque cada cabeza es un mundo, como decimos por ahí. ¿Ve? Cada persona tiene un carácter, ¿ve? Tiene unas opiniones. Aun cuando van a la iglesia, cada cual es diferente. ¿Ve? Y usted no puede esperar que las personas actúen como usted quiere que actúen, porque usted es de una manera. Al contrario, tenemos que tolerarnos unos a los otros, como nos dice la palabra. Pero a veces eso es bien difícil entre los hermanos, y ahí es donde vienen los problemas, las hipocresías, el daño que se hace mutuamente por envidia o celos espirituales, porque quería esta posición y no se la dieron, o porque te ve que esta persona que Dios la está usando y le da envidia y quiere hacerle daño para él por ya llegarse allá. Y todo ese tipo de cosas se dan entre los hermanos en la iglesia, ¿ve? Y tenemos que nosotros tener cuidado con eso. Y si nosotros no caminamos a través del Espíritu Santo, jamás vamos a entender ni vamos a poder discernir lo que viene de Satanás cuando está utilizando un enemigo, y nos vamos a enfocar en querernos desquitar, y ahí es donde nosotros caemos en el juego de Satanás, que no debemos hacerlo. Así que nosotros podemos ver en este versículo que acabamos de leer de Romanos 12:17 lo que es la vida cristiana. Lo que es la vida cristiana, tenemos que comportarnos con honradez, tenemos que comportarnos como personas de paz, de fe, personas que tenemos esperanza en Cristo y que sabemos que el Señor es el que va a tomar la rienda de esa venganza y no tú y yo. ¿Ves? El mundo debe vernos a nosotros por lo que somos, debe ver nuestra misericordia hacia los que nos hacen mal y hacia el mundo entero, debe ver nuestro amor y sobre todo debe ver nuestra unión como cuerpo de Cristo, como pasó en el aposento alto, que cuando todos estuvieron unánimes en el mismo común acuerdo, fue que descendió el Espíritu Santo. Y por eso es que no vemos a veces muchos de los milagros que deben estar viéndose en la iglesia a través del poder del Espíritu Santo, porque no hay unión. No hay unión y el Espíritu no se puede manifestar. Se manifiesta, claro, seguro que sí que se manifiesta con personas individuales que las llevó aquí, que echaron fuera un demonio aquí, que hablaron en lengua aquí, que Dios los utilizó para profetizar aquí, seguro que sí, pero en el pleno completo del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia debería darse ese poder, que las personas llegaran allí y vieran ese poder todo el tiempo libre, rodando entre medio de toda esa congregación, y que los ciegos puedan ver, y que los cojos puedan caminar y enderezarse, igual que los paralíticos, y que los demonios se han echado fuera. Pero eso no se ve porque no hay unión. Y les digo esto porque en muchas ocasiones me han dicho, Dios, pero ¿y qué pasa que ya estos milagros no se ven? Y Cristo dijo que cuando vendiera el poder del Espíritu Santo, sí, Él lo dijo. Pero el problema somos nosotros, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y Él quiere hacerlo, pero nosotros solo impedimos con estas actitudes nuestras y con la separación que hay dentro del cuerpo de Cristo. Nos dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9 lo siguiente: no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto lo ha llamado Dios, y Él les bendecirá
por hacerlo. Aleluya. El consejo aquí es que, miren, no paguemos un mal con un mal. Si alguien te dijo una palabra insultante, no le devuelva la palabra insultante. No pagues ese mal tampoco volviéndole la espalda. Cuando tú veas que esa persona te hizo daño y está en necesidad, no le des la espalda, porque entonces ahora la estás matando, ¿ves? Como dice el mandamiento, porque les dije en el programa anterior que la ley ahora es una ley espiritual. Cuando tú le das la espalda a una persona que te ha hecho mal, es como si la estuvieses matando porque ya no existe para ti. No hagas eso, al contrario. Crécete en el espíritu y vete allí y ofrécete y ayúdala para que eduques a esa persona y que el espíritu la pueda redarguir y la persona caiga en cuenta. Y lo más seguro que si verdaderamente está caminando en espíritu y en verdad, mire, va a venir a pedirle disculpa a usted. Y usted automáticamente, ¿disculpa de qué? Porque ya lo has perdonado, ya Dios ha sanado. ¿Ves? Ya no te duele igual cuando te acuerdes cada vez que tú los veas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya Dios hizo el trabajo. Así que nosotros tenemos que orar por todas aquellas personas que nos hacen el mal. Tenemos que orar por ellos todo el tiempo. Así cuando nosotros oramos, estaremos en obediencia a Dios, porque no vamos a caer en la tentación del enemigo de querernos llevar a que nosotros no vayamos y nos desquitemos lo que nos hayan hecho, porque eso no es lo que Dios quiere. Acuérdese que Dios nos va a hacer justicia, no importa qué. Nos dice Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también otra mejilla. Alabado sea Dios. Y aquí esto lo saca mucho fuera de contexto porque lo cogen literal. El que me dé a mí en la cara, yo lo voy a caer encima, porque no, Cristo no está hablando de eso, chicos. Lo que está usando eso como un ejemplo para que tú entiendas de que cuando alguien te haga mal por mal, no le devuelvas el mal. Al contrario, devuélvele un bien. ¿Ves? Para que la persona entienda de que, mira, esta persona sí está siendo renovada día a día por el Espíritu y yo quisiera que me renovara a mí de esa manera y no lo estoy. Y el Espíritu lo va a redarguir, créame. También nos dice Cristo en Mateo 5, versículo 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Aleluya. Se los acabo de decir hace un momento atrás, que oremos. Tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú oras por ellos, estás mostrando también misericordia por ellos, porque estás intercediendo para que Dios perdone esas vidas. Ve y perdone el acto de lo que le hayan hecho a usted, y usted va a crecer espiritualmente, y esa persona, cuando el Espíritu la redarguye, y volvemos otra vez a lo mismo, siempre y cuando la persona quiera y que su conversión haya sido real y de corazón, porque si no lo ve, no lo va a aceptar y va a seguir donde está, y con todo y eso tenemos que seguir orando para que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero la oración es vital. Así que, hermano y hermana, en el reino de Dios la venganza no es aceptable. No es aceptable. Cristo se pudo haber vengado de todo lo que le hicieron y no lo hizo. Al contrario, fue como un corderito al matadero en humildad, sencillo, por amor, y se entregó por ti y por mí, y allí lo vituperaron, lo mataron. Aunque resucitó, lo mataron. Y él pudo haberse vengado, pero no lo hizo. Por eso que le estoy diciendo que es inaceptable la venganza en el reino de los cielos. Dejemos la tendencia de herir a todos aquellos que nos hacen daño todo el tiempo, aunque querramos. Y le digo, no es que usted sea un pedazo de hielo y que no sienta, ni sufra cuando le hacen daño. Seguro que sí, porque, y más cuando se trata de hermanos dentro de la congregación, porque nosotros creemos que estos hermanos, nosotros tenemos un sentido de pertenencia cuando pertenecemos a una congregación, y esperamos que, aunque seamos pecadores, que no llegue a esos extremos, pero llega, y mira como dice Pablo hoy, traten de no hacerlo. Así que traten significa que tú te lo aplicas a ti, y aquel que te hizo daño a lo mejor estaba tratando y no lo pudo. Que tiene que verlo de esa manera. No podemos reaccionar bajo nuestro enojo. Tenemos que orar por las personas, como nos acaba de aconsejar nuestro Señor Jesucristo, porque con esto le mostramos amor al prójimo y mostramos que nosotros hemos entrado en una transformación diaria del Espíritu Santo. Los voy a dejar con este último versículo que les voy a leer en el día de hoy. Nos dice Gálatas 6, 10. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Alabado sea Dios. Hasta aquí el programa de hoy. Que Dios me los continúe bendiciendo.